¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. Espero te haya dado. Si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte al canal y activar la campana. Y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, empecemos con los pronósticos del 5 de enero. Empecemos con la Copa del Rey. El encuentro entre Ibiza, Islas Pitiusas versus el Real Betis. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Ibiza, Islas Pitiusas. Veamos de los últimos 5 encuentros. Tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Así que no juega nada bien este equipo. Y el Betis de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Tampoco viene bien el Betis jugando bien. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Ibiza y las Pitiusas como local. Y como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que el local juega bien. Y como mínimo hace un gol. Y el Betis, como visitante, de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 33% a que gana Ibiza y Islas Pitiusas y un 46% a que gana el Real Betis. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles. Más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Dense versus el Athletic Club, o conocido como el Atlético de Bilbao. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a el Dense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Athletic Club de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, es decir que juega muy bien el Athletic Club. Aún no conoce la derrota y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Tenemos con a el Dense como local, y el Dense como local tiene 4 victorias, un empate, así que se hace fuerte local. Aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Athletic Club como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Athletic Club juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana el Dense y un 44% a que gana el Athletic Club. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble. X2. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top del momento, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre Chelsea versus el Manchester City. Veamos si hay bajas. El Chelsea tiene 3 bajas, 4 bajas y el City 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Chelsea de los últimos 5 encuentros tiene un empate, una victoria, 3 derrotas. Es decir que el Chelsea no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el Manchester City viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, una victoria para el Chelsea y segunda victoria para el Chelsea, es decir que el City es el favorito. Veamos cómo le va a Chelsea como local, y Chelsea como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Chelsea como local es un equipo irregular. Y el Manchester City como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que como visitante el Manchester City juega bien. Y en la tabla de posiciones, el Manchester City está en la posición 2 con 36 puntos. Y el Chelsea en la posición 10 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana el Chelsea y un 47% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Manchester City. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos
a la Liga de Portugal. El encuentro entre Santa Clara versus el Braga. Veamos si hay bajas. El Santa Clara tiene 3 bajas y el Braga ninguna baja. Vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Santa Clara de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Y el Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Braga juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el Braga, segundo empate, segunda victoria para el Braga y tercera victoria para el Braga, es decir que el Braga es el favorito. Veamos cómo le va al Santa Clara como local, y el Santa Clara como local tiene una derrota, 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que no juega nada bien como local, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Braga como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, así que el Braga juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y en la tabla de posiciones vemos que el Braga está en la posición 3 en zona de Copa Europea con 31 puntos. Y el Santa Clara está en la posición 15, muy cerca de la zona de descenso con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gane el Santa Clara y un 53% a que gane el Braga. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Braga. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la la Super League, que es la liga de Turquía. El encuentro entre el Gaziantep versus el Başakşehir. Disculpe la pronunciación. Vemos si hay bajas, no hay bajas. El Başakşehir tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Gaziantep de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que el Gaziantep es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Başakşehir de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Başakşehir, una victoria para el Gaziantep, segunda victoria para el Gaziantep, tercera victoria para el Gaziantep y segunda victoria del Başakşehir, es decir que el Gaziantep es el favorito. Vamos con al Gaziantep, disculpe. Al Gaziantep como local, y el Gaziantep como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que como local el Gaziantep es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Y el Başakşehir de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, es decir que el Başakşehir como visitante no juega nada bien. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Başakşehir está en la posición 3 con 30 puntos en zona de Copa Europea, y el Gaziantep en la posición 13 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gane el Gaziantep y un 42% a que gane el Başakşehir. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Trabzonspor versus el Giresunspor. O Giresunspor, disculpe. Veamos si hay bajas. El Trabzonspor tiene 3 bajas, 4 bajas, y el Giresunspor no tiene baja. Disculpen la pronunciación. Veamos si hay bajas. El Trabzonspor de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 victorias, 2 empates. Es decir que se puede decir que viene bien el Trabzonspor, y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Giresunspor de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, un empate, 3 derrotas. Es decir que el Giresunspor no juega nada bien, 3 derrotas en 5 partidos no es un buen promedio, y enfrentamientos entre ellos, un empate y una victoria para el Trabzonspor, es decir que el Trabzonspor es el favorito. Vemos cómo le va al Trabzonspor como local, y el Trabzonspor como local tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que como local juega bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Giresunspor como visitante tiene un empate,
3 derrotas, solo una victoria. Es decir, que el Giresunspor no juega nada bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Trabzonspor está en la posición 7 con 26 puntos y el Giresunspor está en la posición 11 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gane el Trabzonspor y un 16% a que gane el Giresunspor. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana el Trabzonspor. Y una recomendación que les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y estamos dando los videos, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.